al hablar de estos temas que contienen sentencias máximas de orden filosófico, que es eh, el texto dice algo que no se entiende. ¿Mm? Cuando habla de Moisés, lo habla de una forma, no por el nombre de Moisés. ¿Mm? Dice que Ismael es hijo de la esclava, Agar. Y Agar es la ley. Abraham es Zacarías. Eh, eh, Sara es la madre de Juan Bautista, Elizabeth, esposa de Abraham. Isaac es Juan Bautista. claro. Pero a Moisés le llama eh, Abraham Sinach. Abraham, padre enaltecido. Y a Zacarías le llama padre de muchedumbre. Eso significa Abraham. Los judíos decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús sabía que no, porque el término era del padre de Juan Bautista, el Abraham con H, padre de muchedumbre de gente, los bautizados. Pero esta gente rara que habla cosas sin saber, como a nombre de Dios, le toman la palabra y no saben que se están condenando. Ninguno de los que ha tomado la palabra de Dios ha salido sin castigo. ¿Por qué? Porque cuando dice deje el impío, su persecución de los cristianos, ¿ah? Sí, Y el hombre inicuo, violento, que saque espada, le corta la oreja marcó, vuelvas a Jehová. A Pedro dice que lo perdona, pero a Pablo no. ¿Por qué? En Isaías 55:7 dice eso. sí, Deje el impío su camino sí. y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué le dice que el inicuo sus pensamientos no le habla de la violencia? Fíjate. No, ¿En qué se equivocó Pablo? ¿En qué se equivocó Pedro? Para decirle que el inicuo que habla con pensamientos suyos, no. el impío sí, su camino sigue un camino propio, el impío, ¿Cómo interpretamos? ¿no? Pablo dice que él perseguía esta doctrina, este camino hasta la muerte. Sí, Deje el impío de perseguir a los cristianos, dice ahí. sí, Pablo. ¿Fija? sí, Y eso lo explica en Gálatas. Perseguía yo este camino hasta la sí, muerte, él lo siendo dice. más celoso que mis padres. ¿Quién era el impío? El que no tenía piedad de los cristianos. Sí, porque los perseguía y Es los una mataba. profecía, es una sentencia, es una máxima, es una revelación. Lo que estoy diciendo que en Isaías 55:7 habla de, del impío, de Pablo. Y abajo, del inicuo. ¿Qué le dice al impío? Que deje su camino de perseguir y matar a los cristianos. Claro, Y al inicuo, sus pensamientos. ¿por qué su pensamiento está yendo en contra de Dios? Él toma la profecía de Isaías 28:16 y dice que es Cristo la piedra. Cuando Isaías 28:16 habla de Juan Bautista, la piedra es el que inicia el evangelio y ese viene delante, enviado. Y lo dice Zacarías. Malaquía lo dice, aquí yo vi un mensajero delante, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién viene antes de Cristo predicando el que ya viene en el reino de los cielos está a las puertas? Juan, Él es la piedra. Pero Pedro dice otra cosa, que mirar la piedra preciosa, de cimiento estable, que es Jesús. Y por eso Dios lo hace callar por Isaías, le dice, deje limpio el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué está pensando mal? Eh, sí, la piedra viva, primera de Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Fue destinado? Sí, mira, fíjate, los edificadores que desecharon la piedra era lo que edificaban la iglesia. Y Pedro y Pablo edificaban la iglesia escribiendo cartas pastorales. Entonces vas a Efesios eh, 2:20. En Efesios 2:20, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los dos dicen lo mismo, pero están plenamente equivocados. ¿Por qué? Porque la piedra, la principal piedra del ángulo escogida y preciosa de cimiento estable, ¿cuál es el cimiento estable? El sacerdocio eterno es el cimiento estable, que se lo juró a Isaac. Y ese Isaac es hijo de Abraham y de Sara, que es Juan Bautista, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Y a él le juró por el juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Si era sacerdote para siempre Juan, no podían los edificadores que edificaban a la iglesia, no podían decir que Cristo era la piedra. Jesucristo no nace de dos ancianos, como dice Isaías 51, que es otra sentencia, otra máxima. Sí. Mirad a la piedra donde fuiste cortado, a Juan Bautista. Mirad a Sara que os dio a luz, a Elizabeth. Mirad a Abraham vuestro padre. ¿Ah? Y a Sara que os dio a luz, porque ¿A cuando cuánto no era... dice que miren 3 veces Sí. a 3 personas, ¿o no? Mirad a la piedra ¿Dónde fuiste cortado? donde fuiste cortado y al hueco de la cantera donde fuiste arrancado. El vientre de Elisa donde nació Juan. Mirad a Abraham, vuestro padre, A Zacarías, el padre de Juan Bautista y esposo de Elizabeth. y a Sara que os dio a luz, A ella, Sara. porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. A ver, ¿por qué dice que Sara dio a luz a los creyentes? Si ella tuvo un puro hijo. Sí, un solo Porque hijo. Juan Bautista, cuando él bautizaba a alguien, lo hermanaba, lo hacía hijo del padre Abraham, de su madre, y hermano de él. Por medio del bautismo. Exacto. Y eso es lo que está diciendo ahí. Sí. Mirad a Abraham, vuestro padre. Mirad la piedra donde fuiste cortado. ¿Ya? Y el hueco de la cantera, el vientre de donde fuiste arrancado, porque si sacó a Juan del vientre de Elizabeth, los que bautizados son hermanos de Juan, de la Sagrada Familia, fíjate. Claro. Y viene siendo la madre de todos los creyentes, la mamá de Juan Bautista, porque él los bautiza, los trae al nuevo pacto. Y su padre viene siendo el padre enaltecido de muchedumbre de gente bautizada. Ya, entonces, ¿qué tenemos ahí? Una sentencia, una máxima filosófica. Que ahí están los 3 personajes de Génesis 18. Acá en Zacarías. Ahí es profecía en Isaías 51. Sí.
Y en profecía allá en Génesis 18, esos son Sí, los mismos personajes, pero acá Juan bautiza, ¿ah? Y él es la piedra, y Pedro y Pablo dicen que es Jesús, la piedra. Entonces, y más encima Juan sale en Isaías 28:16. Dice el 28:16 de Isaías, mirad, eh, he aquí puesto en Sión una piedra, piedra probada, angular y preciosa de cimiento estable. Piedra probada, angular, preciosa, de he aquí cimiento que estable. yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Cuál es el por fundamento? Sí, ¿De qué? Los fundamentos, apuestan por fundamento, que ahí comienza el Evangelio. ese Supuesto va a era, predicar, pero Juan viene primero. claro, era el inicio del Evangelio. E inicio, ese es el fundamento. De cimiento estable, porque Juan tiene el juramento del Salmo 110:4, donde dice, juró el Señor no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese juramento se lo hace Isaac en Primera de Crónica 16:16. Vaya a Primera de Crónica y dice eso. Entonces son las máximas o sentencias de Dios. ¿Fija? Del pacto, a ver, hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, De mi juramento a Isaac. del pacto que concertó Fue con con Abraham. Abraham El, y de su juramento a Isaac. el juramento a Isaac lo es una sola vez. Una vez he jurado por mi santidad y no me tiré a David. Pero dice, el Salmo 110:4 dice, juró el Señor y no se arrepentirá. 110:4 dice eso. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para Juró siempre. Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es Juan Bautista, él es la piedra, nace de Elizabeth y de Zacarías. Pero eso no lo saben. No, Entonces algunos dicen que son hijos de Abraham. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó de ver mi día cuando yo nací. Claro, pues si sí era el dice, esposo de Elizabeth, la madre de Juan Bautista, hizo un estaba canto en San Lucas. presente, estaba. Claro, era presente. Y Pablo hablaba de un Abraham del pasado. Ni Moisés supo quién era Abraham, acuérdate de Abraham, Sí, de Isaac, a Israel, tu siervo, a los cuales le juraste por ti mismo. claro, que le había hecho una ¿Se promesa fija? y que no se olvidara de lo que había Ni prometido. Moisés supo quién era Abraham. No, ¿Ah? Eh, Nadie sabía, ni los apóstoles sabían. Solamente Jesús sabía quién era Abraham. ¿Qué pasa con las religiones que dicen que descienden de Abraham? ¿Eh? Y Zacarías dice, no, no, yo no soy, no tengo nada que ver con ello. ¿Por qué? Porque yo soy Abraham, pues. Zacarías, el padre de Juan. sí, Y Juan dice, claro, mi padre es Abraham, padre de muchedumbre de gente, porque yo me voy a bautizar en Isaac, será de más descendencia, y yo soy el que le voy a llevar muchos hijos a mi padre. Y a mi madre, porque lo voy a hermanar y van a ser hijos de Sara. Del niño profeta, el niño que nació Dios. Juan Bautista. Ya. ¿Y cuál es el hijo de Dios entonces? Juan. Sí. Porque un hijo de Dios es un sacerdote. Y él es el sacerdote eterno. Entonces, tenemos harta infundia, harto máximo enseñanza, que pueden darse contra el muro para que se den cuenta, ablandarse un poco la cabeza para que se den cuenta que lo que está escrito no es fácil No, entenderlo, a menos que te lo revelen y te digan, estos son los personajes de la profecía, pero no es historia, es profecía, es y profecía. la tomaron como historia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Decirle, lamentablemente, usted está tomando la profecía como historia, y es profecía, eso va a acontecer a futuro. Y aconteció en tiempo de Cristo con Elizabeth, Zacarías y Juan Bautista. ¿Mm? ¿Qué hacer ahí?
Lo dejo a la pregunta.